Uno, dos. Uno, dos. Sí, se escucha ya todo, padre. Una Ok. cosa antes de que iniciemos, señores, a Sí. todos bienvenidos. Están todos en mute y se van a quedar en mute. Quien tenga preguntas, por favor, levanta la mano y se la vamos haciendo cuando el padre nos dé la pauta. O la escribe por el chat. Gente. Sí. Entonces, el padre, ¿dónde está? Los del orden, on mute. Y el padre, on mute. Los dejamos con los arquidiocesanos. ¿Pero ya están abiertos todos? Sí, están todos abiertos. Sí, más gente esperando. Ok, perfecto ahora. Muy bien. Los del orbe, los dejamos con los del orbe, nuestros arquidiocesanos. Muy buenas noches, felices y contentos de estar aquí a través de esta oportunidad. Para empezar, nos vamos a poner en actitud de oración y le vamos a dar gracias al Señor por este día que nos regala, por la oportunidad de celebrar otro domingo más del Señor. Queremos que esta oportunidad que nos brinda de estar conectados y encontrados a través de las redes sea algo que nos forme, que nos ayude a crecer y que sobre todas las cosas nos mantenga unidos. Todo esto lo ponemos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias una vez más por permitirnos estar junto a ti. Que sintamos esa presencia que nunca nos ha abandonado. Que sintamos ese poder que tú tienes y ese reinado que nunca se deja vencer ni caer. Eso es lo que queremos a través de estos encuentros sentir, y más en este tiempo de Semana Santa, como lo hemos sentido a través de toda la Cuaresma. Queremos sentir tu presencia, tanto en nosotros como persona, cada uno, como en nuestra relación y en nuestros sacramentos. Amén. Amén. Pues muy buenas noches, queridos hermanos todos. Para los que no nos conocen y los que están a través de las redes, que no solamente son del movimiento Encuentro Matrimonial Mundial, sino de todas las otras instituciones de la iglesia que han sido invitadas y que han logrado conectarse. Nosotros somos César y Larixa del Orbe, quienes junto al padre José Pastor Ramírez formamos el equipo eclesial arquidiocesano de Santo Domingo del Encuentro Matrimonial Mundial, aquí en República Dominicana. Hoy nos sentimos muy felices por la maravillosa oportunidad que nos brinda el poder vivir la gran experiencia del Domingo de Ramos, ese día grande para la iglesia en el que recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. También nos sentimos muy agradecidos por poder, gracias a la tecnología y a las redes, estar más cerca de todos ustedes. Durante el tiempo de cuarentena, debido a la pandemia del coronavirus, hemos podido vivir la pertenencia y el estar en contacto con nuestros hermanos, tanto de comunidad como de parroquia, gracias a esta aplicación del Zoom y de las redes sociales y de las formas que nos permiten interactuar y realizar incluso nuestras reuniones. Hemos tenido encuentros con realizando Vía Crucis y realizando rosarios. Así que además también pues nos permite tener un segmento como este que hemos titulado Encontrados y Conectados, a través del cual compartiremos
diferentes temas y reflexiones que nos permitirán quedarnos en casa y a la vez vivir el tiempo en el que estamos de una manera activa. Encontrados y Conectados pretende ser un segmento interactivo en el que todos nos formemos y nos sintamos parte importante de esta gran familia del Encuentro Matrimonial Mundial. Este segmento se realizará cada jueves y domingo a las 7 de la noche. Por estar en Semana Santa, este próximo viernes realizaremos un Via Crucis familiar. Los animamos a estar al pendiente de los links que le vamos a estar pasando para que puedan conectarse y estar todos unidos. En cada entrega tendremos la opción de interactuar a través de preguntas, por lo que tendremos un tiempo para realizarlas. Estas preguntas se realizarán preferiblemente por escrito y el anfitrión se las hará al facilitador del segmento. Para finalizar y confiados en que Dios hará de estas entregas una oportunidad para que cuando nos volvamos a ver estemos fortalecidos en la fe y seamos mejores seres humanos y amemos más nuestro movimiento, queremos darle las gracias a todos los que ya se han conectado con sus comunidades a través de esta aplicación. Gracias del alma a todos aquellos que se animaron a cumplir los 40 días del diálogo, 40-40 por Cuaresma. Gracias a todos nuestros hermanos encontrados que se han visto obligados por su profesión o lugar de trabajo a enfrentar esta pandemia, arriesgando sus vidas estando en las calles. Y muchísimas gracias a todos los que han dicho sí a quedarse en casa y romper con la cadena de contagios y disminuir la velocidad de propagación. Gracias. Los queremos. Muy bien, muy bien. Con ustedes ahora, nuestro querido Padre Pastor, con una fantástica reflexión titulada Una entrada triunfal, un camino doloroso y una esperanza desbordante. Bien, pues muchas gracias, ¿verdad?, por esa introducción. Yo pienso que eso de los encontrados conectados es una cosa estupenda, que podamos cultivar, que podamos también introducirnos en medios que nos van a ayudar a crecer tanto humana, emocional como espiritualmente. La propuesta que les hago esta noche de esta temática, entrada triunfal, un camino doloroso y una esperanza desbordante. El primer título, como se darán cuenta, entrada triunfal, se refiere al Domingo de Ramos, a hoy. Camino doloroso se refiere al camino de sufrimiento y dolor que va a hacer Jesús para poder vivir lo que es entonces esa esperanza desbordante que es la resurrección. En eso me he inspirado para sacar este título. Y antes de iniciar esta reflexión, quiero hacerles a todos esta pregunta. ¿Está usted permitiendo la entrada triunfal de Jesús en su corazón? La repito. ¿Está usted permitiendo la entrada triunfal de Jesús en su corazón? Es una pregunta que debe resonar a lo largo de mi intervención en esta noche. Y le vamos a pedir ahora a nuestro webmaster, a Carly, que nos ponga esa canción que hemos elegido para este momento, que se llama Caminar con Jesús. Entonces, mientras vamos escuchando esa canción, vamos pensando en esa pregunta que hemos hecho. ¿Estoy yo permitiendo la entrada triunfal de Jesús en mi corazón? Vamos a escuchar la canción. Adelante, webmaster. Entonces, mientras vamos escuchando esa canción, vamos pensando en esa pregunta que hemos hecho. ¿Estoy yo permitiendo la entrada triunfal de Jesús en mi corazón? Vamos a escuchar la canción. Adelante, webmaster. Entonces, mientras vamos escuchando esa canción, vamos pensando en esa pregunta que hemos hecho. ¿Estoy yo permitiendo la entrada triunfal de Jesús? Un momento, por favor.
ir a la iglesia, sentarse a escuchar. Es dejar el orgullo y amar de verdad. Es dejar las teorías a un lado y actuar. Caminar con Jesús es mucho más que la ofrenda y el diezmo que das. Es buscar a la oveja que perdida está y mostrarle el camino hacia la eternidad. Es compartir la tristeza y la felicidad con aquellos que son maltratados por la sociedad. No es decirles te amo y por ti voy a orar. Descubrir con amor cada necesidad. No es un beso, un abrazo que se esfuma y se va. Pues Jesús fue entregado con un beso fatal. Caminar con Jesús encierra mucho más. Es algo que con palabras no se puede explicar. Jesús es algo más que escuchar un sermón o una predicación. Es unir nuestras fuerzas como pueblo de Dios y trabajar en la viña de nuestro Señor. Es compartir la tristeza y la felicidad con aquellos que son maltratados por la sociedad. No es decirles te amo y por ti voy a orar. Es cubrir con amor cada necesidad. No es un beso, un abrazo que se esfuma y se va. Pues Jesús fue entregado con un beso fatal. Caminar con Jesús encierra mucho más. Es algo que con palabras no se puede explicar. Es compartir la tristeza y la felicidad con aquellos que son maltratados por la sociedad. No es decirles te amo y por ti voy a orar. Es cubrir con amor cada necesidad. No es un beso, un abrazo que se esfuma y se va. Pues Jesús fue entregado con un beso fatal. Caminar con Jesús encierra mucho más. Es algo que con palabras no se puede explicar. Bueno,
¿Podemos continuar? Así es. ¿Continuamos? Le vuelva a iniciar la presentación suya, por favor. Ah, ok. Perfecto. ¿Ya me ven? Excelente. Un momentito, me quitar esto de aquí para que no moleste. A mí se me frizó la... Ok, perfecto. Entonces, hemos escuchado esta canción y con esta pregunta de fondo, ¿está usted permitiendo la entrada triunfal de Jesús en su corazón? Vamos entonces ahora a iniciar este camino. En este camino, yo me propongo en esta noche dos objetivos. Realizar el camino de Jesús para obtener las metas por él alcanzadas. Es decir, yo voy a caminar con Jesús no para cansarme o simplemente para gastar energía. No, yo voy a caminar con Jesús para alcanzar la meta que él alcanzó y que él va a alcanzar y que vamos a celebrar esta semana. Y el segundo objetivo es iluminar desde la fe la realidad que estamos viviendo en el país y en el mundo, para permitir la entrada triunfal de Jesús en mi corazón y en mi familia. Son los objetivos. Y para alcanzar estos dos objetivos, yo he dividido mi intervención en tres momentos. El primer momento es caminar con Jesús. El segundo es cargando la cruz. Y el tercero, para obtener los frutos de la resurrección. Son estos los tres pasos, los tres momentos. Reitero, caminar con Jesús. Ya escuchamos la canción, lo que significa caminar con Jesús. Cargando la cruz. ¿Y por qué vamos a caminar con Jesús y por qué vamos a cargar la cruz? Para obtener los frutos de la salvación, de la resurrección. Eso es lo que queremos. ¿Se entiende? ¿Me escucharon? ¿Se escucha bien, verdad? ¿Sí? Se escucha excelente, padre. Muy bien. Entonces seguimos con el primer tema. Una breve introducción, perdón. Una breve introducción. Este año 2020, la pasión de la humanidad inició cuando se contaminó el primer ser humano con el coronavirus. Ahí comenzó ya la humanidad a celebrar la Semana Santa, la Semana de Pasión del Señor. Nos encontramos, por supuesto, ante esa situación nos encontramos asustados y nos tiene la impresión de que estamos perdidos. Al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios. Todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. Si se da cuenta, es una realidad que describe el Papa Francisco y que es una cosa maravillosa. Es decir, nos encontramos en un momento determinado, movido por una tormenta, y nos dimos cuenta que estábamos en la misma barca. No nos habíamos dado cuenta que estamos en la misma barca. Pero cada quien estaba pensando, creyendo que estaba en barca distinta, pero estamos en la misma barca. Y eso entonces nos ha indicado que somos frágiles, que estamos desorientados y al mismo tiempo somos también importantes, necesarios y llamados a remar juntos. Es decir, quizás antes de esta experiencia pensábamos, yo tengo que buscar mi bien, proteger mi salud. Ahora tenemos que pensar diversamente. Protegiendo la salud del otro, también yo preservo mi salud. Y esto es lo que el Papa quiere hacernos, ese mensaje que nos lanzó
el viernes, creo que fue el 20-27 pasado. ¿Ok? Entonces la pasión ya tuvo su escenario natural, por supuesto, en las calles de Jerusalén. Y sus espectadores fueron los amigos miedosos y los amigos rabiosos de Jesús. Los enemigos rabiosos. Entonces, esa experiencia natural ya fue vivida, con enemigos bien identificados. Ahora, hoy nuestra iglesia es el escenario y nosotros, los cristianos, somos entonces ¿cómo yo puedo? Aunque vamos a bajar aquí. Eso es. Entonces, reitero, hoy nuestra iglesia es entonces el escenario y nosotros los cristianos y hombres y mujeres de buena voluntad hemos de ser algo más que espectadores, algo más que sentirnos, sentenciarnos a muerte. Hemos de ser entonces hombres y mujeres llenos de esperanza, que no nos dejamos paralizar por la tormenta del coronavirus. Para ello entonces hay que caminar de la mano con el Maestro de Nazaret. Y aquí está lo importante, no estamos solos en la barca, está Jesús con nosotros, la tormenta es fuerte, parecería que fuéramos a desaparecer, pero no es así, porque Jesús está con nosotros, no estamos solos. Comienzo entonces con esta primera parte. Hasta aquí una breve introducción. Vamos entonces a caminar con Jesús. Vamos a extender la alfombra roja, aclamarlo con ramas de romero, la sencillez del campo, ramas de olivo, la fidelidad y la paz, o con las palmas, agua mansa en el desierto. Entre gritos, Jesús, el hombre más libre en Jerusalén, una decisión, una elección. Esto es, vamos entonces a extender esa alfombra roja. Va a pasar el rey. Vamos a aclamarlo. Y sobre todo en esa aclamación hay gritos. Hay también una decisión, hay una elección. Nosotros lo estamos aclamando no porque me empujaron, sino porque yo siento que Jesús es el Rey, es el Hijo de Dios. ¿Okay? Bien, hay cosas que simplemente suceden en la vida. Una traición, por ejemplo, un ataque al corazón, un embarazo juvenil, un conflicto relacional, una desavenencia entre cónyuges, una ruptura matrimonial, un abandono de la vocación sacerdotal o religiosa, la muerte. Todo esto no sucede porque sí, es consecuencia de las decisiones que tomamos las personas. Entonces, en la vida, todo lo que acontece es fruto de una decisión que hemos tomado. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de decisiones. Vamos primero a definir lo que es decisión y lo que es indecisión. Donde no hay decisión, no hay vida. La decisión entonces es un cuchillo afilado que corta limpio y recto. Esa es la decisión. Cuando yo tomo una decisión, estoy claro, sé dónde voy. Es como un cuchillo que corta recto, ¿verdad? Que nos hace mayugadura. Pero también, por otra parte, la indecisión es un cuchillo embotado que hace trizas y desgarra y deja bordes irregulares detrás de él. Ya lo decía Antoine de Saint-Exupéry, ¿verdad? El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre o a una mujer que sabe a dónde va. Entonces, el cristiano, la cristiana es en este camino de seguimiento de Jesús, en esta circunstancia, en esta tormenta donde la barca se ve casi zozobrar, nosotros sabemos dónde vamos, qué buscamos, qué queremos. Eso es importante. Y de ahí entonces la importancia de tener y tomar decisiones. Por ejemplo, el primero que tomó su decisión fue Jesús. Decisiones auténticas, también sus discípulos, incluso Judas tomó su decisión. Todos los seres humanos estamos llamados a tomar decisiones. Jesús tomó la suya. Por ejemplo, Jesús decidió predicar y vivir de una manera peligrosa
eligió el amor a nosotros, decidió amarnos a todos, y esta decisión entonces le llevó a la muerte, como sabemos. Fue sentenciado por el coronavirus del odio, del rechazo, de la maldad, de la envidia, del egoísmo y de los intereses políticos. Esto fue la variedad de coronavirus que a Jesús le dañó, le destruyó. Claro, le destruyó según la lógica humana, porque según la lógica de Dios era el camino de liberación que Jesús estaba haciendo para liberar a aquellos que le habían dañado con el coronavirus del odio, del rechazo y de la maldad. Eso es lo grandioso de Jesús. Entonces, otro que tomó decisión, por ejemplo, Judas. Él hizo una elección humana al traicionar a su maestro y podía tener 1000 razones para justificar su decisión. Nelson Mandela dijo una frase tan bonita, tan interesante, que la pongo aquí, quiero que después la repitamos todos juntos. Que en todo momento tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus miedos. ¿Qué les parece? Vamos a repetir todos esa frase. Y esa es una frase que yo quisiera que aprendiéramos esta noche. Que en todo momento tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus miedos. Podemos repetir esa frase, venga, despacio, todos. 1, 2, 3. Que en todo momento tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus miedos. Vamos a anotar esa frase para que no se nos olvide, porque vamos a repetirla otra vez. Que en todo momento tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus miedos. ¿Ok? Y eso fue lo que Jesús le movió. La decisión que Jesús tomó no fue una decisión que reflejó un miedo, sino sus esperanzas. Y ese es el camino que los cristianos hemos de hacer. Que mi decisión diaria, cada día, de no salir de casa, yo no lo hago por miedo, sino por la esperanza del presente y del futuro. Y cuando yo me lanzo a la calle de una forma desaprensiva, yo lo que estoy haciendo entonces es lanzándome al miedo, al terror, dañando a personas. Vamos entonces a manejarnos desde la esperanza. Bien. Pedro también, otra persona que decidió negar a Jesús, al Señor. Una decisión humana también, muy calculada y razonada, pero fue una decisión. Entonces, Jesús tomó decisiones, Judas tomó decisiones, Pedro tomó decisiones, ¿verdad? Y ahora, Giuseppe Berardelli también tomó una decisión. ¿Quién fue este Giuseppe Berardelli? Fue un sacerdote italiano quien murió a los 72 años afectado por el coronavirus COVID-19. También decidió trasceder el respirador que él tenía, que su comunidad parroquial le había comprado para él, pero él lo cedió a un joven. Esa es una decisión también. Entonces, Berardelli tomó una decisión. Tengo 72 años, yo mi vida más o menos la he hecho, he caminado. A este jovencito que le falta por hacer su vida, yo le voy a entregar mi respirador para que viva él. Eso es una decisión. ¿Estuvo ese hombre movido por el miedo o por la esperanza? Por la esperanza, porque él sabía que iba a entrar y Jesús lo esperaba en el reino de Dios. Este joven también tenía que todavía construir muchas cosas en el mundo y cede entonces su respirador. Miren qué ejemplo estupendo de una decisión que toma este sacerdote. Todos entonces hacemos elecciones y tomamos decisiones cada día, pero estas podrían apagar el espíritu y separarnos del amor de Jesús o destruir el amor a nuestros padres o a nuestros hermanos. Depende del tipo de decisión que tomamos. Esa imagen que está ahí está representando a cada uno de nosotros.
¿Qué decisión yo he estado tomando? ¿Qué decisión debo tomar ahora? ¿Yo he abierto esa entrada triunfal de Jesús en mi corazón? ¿O qué es lo que le falta para que Jesús entre triunfalmente en mi corazón y en mi vida, en mi familia? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que no funciona? Eso hay que analizarlo, eso hay que pensarlo. Y es parte de ese caminar con Jesús. Porque caminar con Jesús significa estarse cuestionando continuamente, de que Jesús, el camino con él, me cuestiona, me ayuda a cambiar, a alterar, a modificar situaciones en mi vida, en mi persona, en mi familia. Estar siempre en confrontación con Jesús. Bien, entonces, en esta semana mayor, hemos de elegir entonces nosotros el amor, aún sabiendo que corremos el riesgo de sufrimientos y de muerte. Decía el Papa Francisco el día 27 de marzo de este año una frase estupenda. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida, a nuestra comunidad. Hoy hemos de elegir entonces la solidaridad, la fraternidad, la protección y el amor del otro, porque cuando protejo al otro y amo al otro, me beneficia a mí. Yo siento que es la gran enseñanza de esta experiencia que estamos viviendo y en este caminar acompañando a Jesús. El que cuando yo me cuido, cuido al otro. Y cuando cuido al otro, me cuido a mí. Entonces, la vida, yo siento que a partir del coronavirus no será igual que antes del coronavirus, porque tiene que despertarse en nosotros la preocupación por el otro, el saber que si el otro está mal, también ese mal me afecta de alguna manera a mí. Y si nosotros los seres humanos llegamos a comprender esto, ya ahí está una gran enseñanza que será algo estupendo, ¿verdad? Para nuestra vida. ¿Ok? Bien, hasta aquí alguna pregunta, algo que no se entendió, algo que quisieran comentar, una pausa de 2-3 minutos. Venga, webmaster, ayúdenos ahí. Las personas que tengan preguntas, por favor, le vamos a pedir que levanten la mano, le escriban en el chat y se las vamos a leer al padre. Vamos a dar chance para 3 preguntas nada más. ¿No hay preguntas? O comentarios también puede ser. Un comentario que quieran hacer, subrayar alguna frase, retomar alguna frase, alguna expresión que quisieran. Si vamos a admitir comentarios, padre, vamos a pedirles entonces a quien vaya a hacer el comentario que levante la mano. Sí. Y entonces luego le activamos el micrófono. Muy bien, muy bien. Bien, seguimos. ¿Algún comentario? ¿Levantado la mano aún? No, entonces seguimos entonces. Se ve que entonces todo se ha entendido, imagino, ¿no? ¿Todo ha sido claro hasta ahora? Así es. Ok, continúo entonces. Por favor. ¿Continúo? ¿Sí? ¿Continúo? Sí, puede continuar, padre, gracias. Ok, entonces seguimos siempre con el primer punto, caminar con Jesús. Ok. En ese caminar con Jesús, llegamos a un momento importante de la vida de Jesús. Ya Jesús está en la cruz.
Los soldados le miraban mientras jugaban a los dados. Jesús hizo su sacrificio y murió en la cruz para librar al mundo de Dios, el mundo de Dios del pecado. La indiferencia ante el dolor ajeno nos convierte entonces en potenciales criminales. Y aquí la otra gran enseñanza de esta experiencia de la pandemia del coronavirus que tenemos nosotros. La indiferencia ante el dolor ajeno nos convierte en potenciales criminales. ¿Cuánto sufrimiento, cuánto dolor vivimos nosotros en el pasado con familias que sufrían y nosotros muchas veces indiferentes? Pasábamos de lado, no nos dábamos cuenta, pero ahora nos damos cuenta que esa indiferencia del hermano podría entonces ser una amenaza, pero muy fuerte, contra mí mismo. Si una persona posee o está contaminada del coronavirus y me toca, ya yo estoy también dañado. Entonces, por eso, la indiferencia ante el otro, eso es un pecado. Y esa es una cuestión que nosotros debemos también de revisar en nuestras vidas. Bien. Jesús también, como era un jugador, así como la indiferencia de esos militares que jugaban mientras Jesús sufría en la cruz, esa indiferencia, ellos jugaban. También Jesús era un jugador, se jugó la vida, se jugó la vida. No nos hemos detenido ante sus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestros gobernantes enfermos. Hemos continuado imperturbable pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Estábamos tranquilos, indiferentes, pensábamos que estábamos sanos, pero nos dimos cuenta que estamos viviendo en un mundo enfermo. Entonces, si el mundo está enfermo, la sanidad que yo digo tener no es tal. No es tal. Y entonces también esta experiencia de coronavirus que estamos viviendo nos está llevando a cuestionar esta situación, esta seguridad que teníamos, que pensábamos que estábamos sanos, que estábamos bien, pero entonces nos encontramos que tenemos un mundo enfermo. Y si el mundo está enfermo, entonces también yo voy a estar afectado de esa enfermedad que tiene el mundo. Es lo que nos decía el Papa Francisco el 27 de marzo pasado. Es decir, la indiferencia no permite que asumamos la responsabilidad de nuestros actos y mucho menos que carguemos la cruz. La indiferencia no permite que asumamos la responsabilidad de nuestros actos y mucho menos que carguemos la cruz. Entonces, esa indiferencia hay que trabajarla y esa indiferencia puede manifestarse en muchos ámbitos. Por ejemplo, en la vida personal misma, en la relación de pareja, en la familia. Entonces, hay que ver cómo se está dando esa indiferencia en nosotros. Quizás pensamos que nuestra familia, que yo estoy sano, yo como papá o mamá estamos sanos, y que también la familia está sana, pero descubrí en un momento determinado que no, que la familia está enferma. Entonces, si la familia está enferma, si los hijos están enfermos, nosotros dos papás no podemos estar sanos. O sea, hay un problema de sanidad al interno de la familia o de la relación de pareja que hay que solucionar. Bien, vamos ahora a resumir brevemente lo que he dicho hasta ahora, este primer punto. La primera cosa, entonces, nos encontramos asustados y perdidos, al igual que los discípulos del Evangelio. Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa, que se llama coronavirus. Nos sorprendió. Hemos de ser entonces hombres y mujeres llenos de esperanza, que no nos dejamos paralizar por la tormenta del coronavirus. Jamás, jamás. Una encontrada, un cristiano nunca se deja paralizar por la tormenta del coronavirus. Nunca. La gente suele decir que hay cosas que simplemente suceden.
todo es consecuencia, por supuesto, como hemos dicho, de las decisiones que las personas tomamos. Vimos las decisiones que tomó Jesús, que tomó Judas, que tomó Pedro y que tomó este sacerdote italiano Giuseppe, cediendo su respirador a este joven. Entonces, la decisión es un cuchillo, decíamos, afilado que corta limpio y recto. Pero entonces viene la indecisión, que es un cuchillo embotado que hace trizas y desgarra y deja entonces bordes irregulares detrás de él. Y Jesús decidió entonces predicar y vivir de una manera peligrosa. Eligió entonces el amor a nosotros. Y ese amor a nosotros le generó entonces a él el famoso coronavirus que lo destruyó. El odio, el rechazo, el rencor, la envidia, el egoísmo. Fueron el coronavirus que arrasó con Jesús humanamente, fueron esos. ¿Verdad? Bien. Y aún más. Entonces Judas, decíamos que Judas hizo una elección humana, traicionó a Jesús, que tus decisiones, y aquí viene la frase de Mandela, que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus miedos. Si se dan cuenta, esa frase aplicada a Judas es maravillosa. Tus decisiones reflejen tus esperanzas. Las decisiones de Judas no estaban reflejando sus esperanzas, sino sus miedos, su temor. Entonces, las decisiones nuestras, mías, están reflejando en este momento esperanzas o miedos. Es algo que tenemos que definir si estamos caminando con Jesús. Pero también decidió, con su Pilato, Giuseppe, como hemos dicho, todos hacemos elecciones y tomamos decisiones, ¿verdad? Lo importante es que veamos también las consecuencias de esas decisiones. Bien, a este punto yo hago esta pregunta. ¿Cuáles son las decisiones que he tomado que me han separado del espíritu del amor de Jesús, de mis padres, de mis hermanos y de mi pareja? Es una pregunta que dejo a todos, ¿verdad? Y ojalá que podamos hacer un 10 y 10 mañana o hoy antes de acostarnos. ¿Cuáles son las decisiones que he tomado que me han separado del espíritu, del amor de Jesús, de mis padres, hermanos y de mi esposo o esposa? Entonces, esta pregunta le puede servir muy bien para un 10 y 10. Los encontrados me entienden, ¿verdad? Si hay alguna persona que no son encontrados, pues me apena mucho, ¿verdad? Que no podamos describirle muy bien estas cosas. Es simplemente que podamos conversar en pareja, si están ustedes o con sus hijos, para los que no son encontrados, y conversar sobre esa pregunta, ¿verdad? Y, digamos, aprender de esa interacción que van ustedes a hacer. Bien. Entramos ahora a la segunda parte. Quisiera hacer una interrupción aquí. ¿Hay alguna, quisieran ustedes hacer una intervención, subrayar algo? A ver, Westmaster, denos la posibilidad de alguna intervención, si alguien quisiera todavía. Reitero, hemos hecho un camino de caminar con Jesús. Hemos visto que ese caminar con Jesús implica tomar decisiones y lo que implican entonces las decisiones. Nos dimos cuenta que pensábamos que estábamos sanos, pero estábamos en un mundo enfermo. Estábamos en un mundo enfermo y ahora hay que sanar el mundo para que yo pueda también estar sano y que mi sanidad no quede amenazada por la enfermedad del mundo. ¿Ok? Bien. ¿Alguna intervención, alguna pregunta, subrayar algún aspecto que le llamó la atención o que le tocó? Motivamos a los presentes a que si tienen alguna pregunta pueden escribirla por el chat, tanto de aquí de Zoom como de Facebook también, porque estamos monitoreando ambos chats. Bien. Ustedes me dirán si continúo. ¿Están cansados? Vamos bien, padre. Yo entiendo que si alguien
tiene problema con levantar la mano, pueden escribir en el chat y ustedes mismos se van dando instrucciones de cómo levantar la mano. Abajo en los controles hay una opción que dice chat, y entonces en el chat o levantar las manos, en los controles del participante, ustedes le van a donde dice more, levantan las manos y le podemos activar los micrófonos. Muy bien. Entonces continúo. Vamos a darle 30 segundos a ver si sube una pregunta, por favor. Exactamente. Vamos a ver. ¿Alguna preguntita? Anímense. Me escuchan, ¿verdad? A mí ellos, ¿no? Hay una pregunta, padre. Dice, usted hablaba de la indiferencia. Sí. ¿Cuáles serían las palabras más reales o solidarias frente a esas personas que han perdido seres queridos y no se le puede acompañar? ¿O sería correcto tomar la decisión de salir a su encuentro? Es una pregunta muy puntual, interesante, qué bueno. Debes saber que aquí hay que regirse por lo establecido, por los protocolos establecidos por la comunidad mundial, por la OMS y sobre todo por las autoridades nacionales. El protocolo que se está siguiendo en el país y en otros países es que si un familiar fue al hospital y tenía el coronavirus, esa persona va a ser sepultada. Desafortunadamente, en otros países, no sé cuál será el procedimiento aquí, pero creo que también es el mismo, esa persona es sepultada sin incluso avisarle a los familiares. Y eso es una situación que va a generar un duelo no realizado con unas consecuencias muy fuertes a nivel de estado de ánimo. Se van a incrementar mucho más a nivel mundial, a nivel nacional, por supuesto, lo que es la depresión. Cuando yo no puedo hacer un duelo, un luto de un pariente que fallece, eso lo voy a arrastrar y debe ser trabajado esta pérdida, este duelo. Primera cosa entonces, desafortunadamente, aunque no es lo que queremos, hay que seguir los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias del país y por el gobierno. Y tengo entendido que no hay que estar con mucho... Creo que permiten a 2 o 3 personas simplemente, pero bien protegidas, ¿verdad? Simplemente es orientarse y seguir los protocolos que se están establecidos por las autoridades nacionales. Las consecuencias posteriores, por ejemplo, ya las sabemos. Esa experiencia, esa práctica de los 9 días, por ejemplo, los rosarios, los rezos, las misas 9 días, eso es todo un proceso que ayuda mucho a nivel psicológico a hacer el duelo, pero esta vez no lo podremos hacer porque no vamos a ver al ser querido que ha fallecido, no podemos despedirlo, no podremos sepultarlo. Entonces es una situación dramática, lo entiendo. Ver, por ejemplo, que una madre se muere, un hijo, un esposo, una esposa, y no puedo despedirlo, ir al cementerio. Es una cosa muy fuerte realmente, y que tendrá sus consecuencias. Sí. Bien. Padre, tenemos un comentario de los Rivera, de la comunidad Siguiendo a Jesús en Pareja, que dice, una muestra de que la decisión de Judas reflejó sus miedos fue que devolvió la paga por haber entregado al maestro. Eso, perfecto, muy bien. Eso es. Ahí estaba manifestando arrepentimiento. Sí. Sí, muy bien. También muy un bien. Comentario de Edison Severino, que dice que le motivó la entrega del sacerdote que decidió de conectarse del ventilador para darle vida a otro. Exacto, otra acción. Es decir, él se dio cuenta que tenía que decidir. Y muchas veces la decisión es negar muchas veces yo mismo para que otro pueda tener vida. Que fue lo que hizo Jesús. Jesús
no se dejó llenar el temor, sino que lo movió fue la esperanza. Entregó su vida para que todos nosotros tengamos su vida. Ese ejemplo de ese sacerdote nos puede iluminar muchísimo, de una forma palpable, cercana, de una acción, digamos así, heroica de este sacerdote realmente. Nada fácil, nada fácil. Estarse asfixiando y ceder entonces el respirador a alguien, saber que yo me voy a morir. Eso es una decisión muy importante y que manifiesta mucha fe en una persona realmente. Tenemos también un comentario de Sara Lora, de la comunidad Caminando en Pareja, que dice: Padre, este tiempo difícil nos ha enfrentado con la realidad de no estar preparados y la necesidad de ser empático con los más necesitados. La soledad a la que se enfrentan los afectados suele mucho vivir y ver. Perdón, que tengo que... Ok, vivir y ver, exacto. Dice, la soledad a la que se enfrentan los afectados, me imagino que dice, duele mucho vivir y ver. Así es. Fara López, perdón, Fara Carpio, sí, esto de Siguiendo a Jesús en Pareja también. Queremos saber si es normal sentirnos angustiados a pesar de nuestra fe cristiana. Sí. Recuerden que primero, antes de ser cristianos, somos seres humanos. Somos seres humanos. Y el ser humano tiene una condición. Entonces, una condición del ser humano ante una realidad que escapa a nuestro dominio, a nuestras posibilidades, es sentir angustia. Eso es normal. Lo importante es que sepamos, y por eso estamos haciendo estas cosas, que no estamos solos, que tenemos las autoridades que nos están ayudando, está nuestra familia, que nos está protegiendo, nos está ofreciendo también facilidades. El gobierno ha flexibilizado algunas cosas, es decir, no estamos solos. Recuerden ustedes que una de las cosas que puede surgir también en este tiempo ahora es esa obsesividad, esa compulsividad, el trabajar, por ejemplo, esa idea irracional, unir el pensamiento con la realidad. Eso nos puede llevar entonces a la angustia. Recuerde que un pensamiento que yo imagino, que voy creando, no puedo confundirlo con la realidad. Y es ahí entonces cuando se da la obsesividad. No puedo llegar a ese punto. Recuerde que muchas veces ante una experiencia como esa van surgiendo pensamientos, y esos pensamientos entonces me van conduciendo a esa situación de desesperanza o desesperación. Lo importante es manejar esos pensamientos. ¿Cómo manejamos esos pensamientos? La primera cosa es orar, ponernos en las manos de Dios. Segundo, la segunda cosa importante es saber que no estamos solos, que tenemos gente que nos va a ayudar y que todo va a salir bien. Siempre que nos protejamos, siempre que sigamos las indicaciones de las autoridades. Pero la angustia es un comportamiento, es una situación muy, muy humana, que la puede ver un no cristiano y un cristiano. Lo importante es que la familia nos vaya ayudando a manejar esta angustia, ¿verdad? Con la compañía, con la presencia, el saber también que esta experiencia puede generar situaciones de tensión en la familia, pero hay que buscar la manera del diálogo. Hay un videíto que yo he lanzado a las redes, cómo afrontar la situación, por ejemplo, en la familia, poniendo límites. No, más bien fue en un programa de radio que me llamaron y yo hice una participación. Y una cosa importante es hacer horarios. ¿Para qué? Para distribuir el tiempo en cada cosa. Tener un tiempo, por ejemplo, para levantarse, tiempo para acostarse, tiempo para el teletrabajo famoso,
dedicar el tiempo, separar el tiempo para los estudios de los hijos, que hacen también tareas, digamos, semipresenciales, etcétera, etcétera. Pero reitero, la angustia es una realidad que la podemos experimentar, ciertamente. Tenemos otra pregunta, padre. Sí. Esta es de Xiomara Elena, de Caminando en Pareja. Dice, ¿se puede considerar indiferencia cuando se muere un familiar de un amigo por COVID-19 y no podemos acompañarlo físicamente en su dolor? Aquí, yo sé que dentro de la cultura nuestra, queremos siempre estar acompañando para abrazar. Un abrazo es algo maravilloso. Y ahora la ausencia del abrazo, yo mismo lo experimento. Yo necesito un abrazo, pero no puedo. Entonces, el abrazar a alguien para decirle estoy contigo, eso es fundamental, es importante. Pero, reitero, hay que seguir los protocolos establecidos por las autoridades. ¿Qué podemos hacer? Usar otros recursos, llamarle por teléfono, mandarles mensajitos de afecto, ya sea por WhatsApp, alguna llamada, alguna forma, pero evitar, porque también así le manifestamos el amor a la persona, evitar el contacto físico. ¿Ok? Recuerden que aquí lo que hemos aprendido es que yo, cuidando al otro, buscando el bien del otro, busco también en mi bien, mi propio bien personal. Eso es lo que estamos trabajando y despertando con esa experiencia del coronavirus. Entonces, llamarle, mensajitos, ¿verdad? Pero yo siento que cada persona va a entender también la situación que estamos. ¿Ok? Entiendo muy, muy bien esa persona que me dijo esa pregunta. ¿Sí? Tenemos por el chat de Facebook una pregunta de Kenia Pérez. Sí. Dice, padre, estoy tomando este tiempo de cuarentena para estudiar la Biblia. ¿Hay algún libro específico que me ayude a entender o a sobrellevar mejor esta tragedia y aumentar mi fe? Sí, estudiar la palabra de Dios es una gran decisión. En la misma internet puede encontrar cursos sobre la Biblia, interpretación de los textos, puede encontrar. Esa es una cosa. La otra cosa, ¿cómo puede profundizar su fe? Pues primeramente ya esta experiencia le ha sensibilizado. Pasando esta experiencia, entonces acercarse a su parroquia o acercarse, por ejemplo, si no es católica, cristiana católica, con su pastor. Es decir, buscar la manera de entonces decir, bueno, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente y yo quiero entonces hacer que el mundo no esté enfermo, sino que esté sano. Yo voy entonces ahora a orientar mi vida de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces en las parroquias hay esas experiencias de retiro de evangelización, hay otras experiencias, por ejemplo, de retiro de Maús, hay escoge, hay encuentro matrimonial, hay tantas experiencias que nos pueden ir ayudando para entrar dentro de este cauce de formación del punto de vista cristiano. ¿Sí? Hay muchas posibilidades. Lo importante es ahora que esta reflexión, que este silencio me ayude entonces a interiorizar para tomar decisiones. Fue el primer tema, recuerden. Para caminar con Jesús hay que tomar decisiones continuamente, y entonces encauzar mi vida. ¿Ok? Otra pregunta es, ¿de qué forma concreta puedo ir haciendo que mis miedos se vuelvan esperanza? ¿De qué forma concreta puedo hacer que mis miedos se vuelvan esperanza? Los miedos hay que ver, vamos a distinguir lo que es la palabra miedo y temor. El temor es una situación normal en el ser humano, pero el miedo ya está indicando algo más profundo. Cuando es un miedo patológico que me paraliza, ¿verdad? Entonces, o que compromete mi actuar diario como persona, entonces ya ahí necesito una ayuda profesional. Pero hay un miedo que puede ser controlado con una serie de prácticas, de ejercicios, ¿verdad? Que se puedan hacer. Lo importante es quizás consultar a un profesional de la conducta o a un sacerdote, el director espiritual, que nos dé un oriente en ese sentido. Pero el miedo es una emoción
que toda persona y el temor que toda persona podemos experimentar. Creyentes, no creyentes, cualquiera. Lo importante es que sepamos manejarlo. Aquí yo no puedo dedicarme a darle, digamos, tips porque se me alargaría mucho. Quizás si hace una cita o algo por el estilo después, con mucho gusto puedo ayudarle o ir a un profesional otro profesional de la conducta que le pueda ayudar. Si le parece bien, dejamos hasta aquí las preguntas para seguir la otra parte. ¿Qué le parece? Un comentario, padre. Hay un joven que se llama Carlos González de la Pastoral Familiar Jesús, Rey del Universo, que dice que si estuviera cerca de usted en estos momentos le diera un abrazo. Ah, bro, pues recibo el abrazo. Recibo el abrazo. Recibo el abrazo. Bien, continuamos. ¿Más se le parece? Sí. Continuamos. Vamos entonces a la segunda parte. Esta segunda parte un poquito más breve, ¿verdad? Bien. La segunda parte, el tema es cargando la cruz. Ya vimos caminar con Jesús e implica entonces tomar postura, tomar decisiones. Ahora, cargando la cruz también hay que tener unas actitudes. Hay que tomar parte en el drama de Jesús. No podemos quedarnos aislados, fuera. Cuando nos quedamos fuera, entonces la experiencia de Jesús no nos toca, no nos mueve. Y eso es lo que quiero proponerle en este segundo punto. Que la experiencia de Jesús, el drama de Jesús me toque y me llame a asumir también sus comportamientos. Entonces, caminar con Jesús, ¿verdad? Decíamos, más bien aquí es cargando la cruz, se me quedó ese título, está en error ahí, cargando la cruz con Jesús. No somos ni espectadores ni turistas. Con Jesús somos los protagonistas de la historia de la salvación. Celebramos nuestra vida, nuestra muerte y nuestra resurrección. En ese caminar con Jesús, cargando la cruz, celebramos también nosotros esa pasión, muerte y resurrección. Y la estamos viviendo nosotros ahora. Entonces, lo que nos hace cristiano es seguir a Jesús, la primera cosa. Lo que nos hace cristiano es seguir a Jesús cargando la cruz. La cosa no es seguir a Jesús de lejito. No, es seguir a Jesús cargando la cruz. ¿Ok? Este seguimiento entonces no es algo teórico o abstracto. Significa seguir sus pasos, comprometernos con él a humanizar la vida y vivir así contribuyendo a que poco a poco se vaya haciendo realidad este proyecto en el mundo donde reine Dios y su justicia. ¿Okay? Es lo que cargar la cruz significa. Es asumir los mismos comportamientos de Jesús para humanizar la vida. Eso. Entonces, los seguidores de Jesús estamos llamados entonces a poner verdad donde hay mentira, introducir justicia donde hay abuso y crueldad con los más débiles, reclamar compasión donde hay indiferencia y pasividad ante los que sufren. Esta es la forma de cargar la cruz. Reitero, aunque esté ese título ahí, caminar con Jesús, es un error mío, debe ser cargar la cruz. ¿Ok? Entonces, de esas tres maneras, yo cargo la cruz de Jesús. Poner verdad donde hay mentira. Esto no es fácil. Esto no es fácil. E incluso a nivel personal, el yo confrontarme con mi verdad, eso no es fácil. Y más cuando es una mentira en la familia o en el círculo social donde me muevo. Entonces, introducir justicia donde hay abuso y crueldad con los más débiles. Es una forma también de cargar la cruz porque tiene unas consecuencias. Reclamar compasión donde hay indiferencia y pasividad ante los que sufren. Cuando asumo y defiendo esos tres puntos, voy a recibir el coronavirus que mató a Jesús. El odio, la envidia, la venganza, el daño. Con esos tres comportamientos que yo asumo. Entonces, yo quiero cargar la cruz de Jesús. Entonces, vamos ahora a ir asumiendo estos tres puntos. Y aquí hay algo más. Entonces,
aquí ven, cargar la cruz con Jesús. Seguir a Jesús trae consigo más tarde o más temprano conflictos, problemas y sufrimientos. ¿Por qué puse esa imagen de ese hombre, Nelson Mandela? Él dijo que Nelson Mandela fue un líder político, social de África del Sur. Ustedes saben que en África del Sur había una situación muy difícil de segregación racial y él dijo no puede ser. Y él entonces, sin la violencia, hizo entonces que tanto las personas de color, o los blancos y negros, como quiera llamarse, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo y entonces entró la paz gracias a mucho trabajo. Pero este hombre se echó unos años largos en la cárcel por la injusticia, a causa de la injusticia. Él quiso defender lo que decíamos anteriormente, ¿recuerdan? Poner la verdad donde hay mentira, introducir justicia y reclamar compasión. Él quiso hacer eso y lo metí en la cárcel más de 30 años. Entonces, miren ustedes las consecuencias de cargar la cruz de Jesús. ¿Ok? Bien. Y aquí viene entonces la frase, si alguno quiere venir detrás de mí, cargue sobre las espaldas su cruz y me siga. Entonces, no podemos ser cristianos si no cargamos la cruz. Para ser buen cristiano hay que cargar la propia cruz. Y se recuerden ustedes que la cruz no solamente se carga cuando viene un malo. No. Cuando yo estoy haciendo el bien, me encontraré siempre personas que me van a dañar, a juzgar porque estoy haciendo el bien. Y el primero no soy yo. El primero ha sido Jesús. Jesús vino a salvarnos, quería el bien para nosotros y le matamos. Ven ustedes entonces, cargar la cruz es asumir las consecuencias de mis decisiones. ¿Ok? Entonces, primer apartado, tomar decisiones. Tomé la decisión de cargar la cruz. Entonces, cargar la cruz va a implicar entonces unas consecuencias. Ya Jesús la vivió y también yo la tendré que vivir si asumo esa cruz. Bien, entonces para seguir a Jesús es importante hacer. ¿Hacer qué cosa? Hacer un mundo más justo y más humano. Hacer una iglesia más fiel a Jesús y más coherente con el Evangelio. Pero también, sin embargo, es tan importante o más padecer también. Padecer por un mundo más digno, padecer por una iglesia más evangelizada. Eso son las dos cosas que se pueden dar cuando yo tomo la decisión de asumir mi cruz. En el hacer un mundo más justo. En hacer una iglesia más fiel a Jesús. Pero también en el padecer. Eso me va a llevar entonces a padecer. Padecer por un mundo más digno, padecer por una iglesia más evangelizada. Bien. Entonces el Señor, siempre aquí la corrección, carga con tu cruz, la cruz de Jesús, ¿verdad? El Señor nos interpela en medio de nuestra tormenta, nos invita entonces a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. Entonces la solidaridad y la esperanza son los dos pilares que nosotros en este momento nos van a mantener siempre en pie, caminando con la cruz. Solidaridad y esperanza. No olvidar esas dos palabras. Solidaridad y esperanza son los dos pilares, los dos bastones que a nosotros nos van a mantener siempre en pie para no naufragar. En medio entonces del aislamiento donde estamos, sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, como ya decía en una pregunta, escuchemos una voz más en el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. Entonces, esta Semana Santa, nosotros vamos a vivir esta experiencia de dolor, de sufrimiento, pero también de esperanza y de gozo
gracias a la resurrección del Señor. ¿Ok? Bien. Siempre cargar con nuestra cruz, la cruz de Jesús. El Señor nos interpela desde la cruz entonces a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante que nunca enferma y dejemos que reavive la esperanza. Entonces esa esperanza es esa llama que va a mantener siempre, se va a mantener siempre encendida aún la situación que estemos viviendo. Resumiendo este segundo punto. No somos ni espectadores ni turistas. Con Jesús somos los protagonistas de la historia de la salvación. Si yo tomo decisiones, soy un protagonista con Jesús. Hay que seguir sus pasos, comprometernos como Él a humanizar la vida, a vivir así contribuyendo a que poco a poco se vaya haciendo realidad su proyecto en un mundo donde reine Dios y su justicia. Si yo he asumido la cruz, tomé la decisión, por eso entonces estamos llamados a poner verdad donde hay mentira, a introducir justicia donde hay abusos y crueldad con los más débiles, a reclamar compasión donde hay indiferencia y pasividad. Pero esta decisión, más tarde o más temprano, también nos va a traer conflictos, problemas, como ya dijimos. Si alguno quiere venir detrás de mí, cargue su cruz y siga. El otro aspecto que veíamos, recuerden ustedes que para seguir a Jesús es importante hacer, y si yo hago y opté por Jesús, va a venir entonces un padecer, que ese padecer es la cruz que estoy cargando. El Señor entonces nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención, ¿verdad?, a nuestra vida. Tenemos un ancla, una cruz, hemos sido salvados, tenemos un timón, en su cruz hemos sido rescatados, tenemos una esperanza, en su cruz hemos sido sanados y abrazados todos. No caigamos en el error de apagar la llama humeante, que es la esperanza. No caigamos en ese error. ¿Ok? Bien. Y aquí para concluir también otra pregunta que nos puede facilitar otro diálogo de familia o de la pareja. ¿Cuáles son las dificultades que he enfrentado en el seguimiento de Jesús? ¿Y qué me ha ayudado a continuar a pesar de todo? Son dos preguntas. Recuerden que en el primer punto, caminar con Jesús, tomar decisiones. Cargar la cruz implica entonces unas responsabilidades y unas consecuencias. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que he enfrentado por el hecho de cargar la cruz de Jesús? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué me ha ayudado a continuar a pesar de esas dificultades? Es un diálogo que podemos hacer a nivel personal, con la pareja o también con la familia. Un compartir abierto. Bien. Y hasta aquí esa segunda parte. Si les parece, podemos abrir a dos preguntas o comentarios para seguir con esta última parte y ya concluir. A ver, Webmaster, usted nos dirige. Tenemos una pregunta de los Veras. Sí. Que dicen que... Oh, los Veras de Estados Unidos. No, de Cristo tú y yo, Padre. De Cristo tú y yo, sí. Perdón. Y dicen que ellos también pertenecen a otra comunidad de la iglesia, pero recibir tantos mensajes los hace sentir temor. ¿Qué tan cierto es de que debemos prepararnos de que casi a todos nos tocará tener un cercano que padezca o vivir uno mismo esta epidemia? Ahí estamos ya manejando lo que decía en la primera sesión de preguntas, que yo decía que hay dos cosas para que se dé la obsesividad. Tenemos que unir el pensamiento con la realidad. ¿Se da cuenta? Ya ella, sin darse cuenta, o él, unió el pensamiento. Todos vamos a enfermar. Todos vamos a enfermar. Entonces ese pensamiento lo lleva a la realidad, lo une y dice, va a pasar. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro, ¿qué es lo que le pasa al cerebro? El cerebro,
Cuando piensa algo, tanto presente como futuro, no hace distinción de presente y futuro. Entonces, por eso une el pensamiento irracional con la realidad, y ya ahí viene entonces un paso peligroso y que hay que tener cuidado para no caer en la obsesividad, en la desesperanza, sobre todo en la ansiedad. Cuando uno pensamiento irracional negativo con realidad, entonces ahí viene el proceso para la ansiedad. Recuerde que el pensamiento es pensamiento, no es la realidad, es una cosa distinta. No lo vamos a enfermar todos, no. Y usted no se va a enfermar. Si sigue los protocolos que las autoridades nacionales y mundiales nos han dicho que tenemos que seguir, usted no se va a enfermar. Además, nuestra oración, nuestro cariño, nuestro afecto le va a ayudar. Vamos a pensar positivamente. ¿Estamos claros? Muy buena pregunta esa. Tenemos, padre, un comentario de Rosester Tejada. Sí. Dice, en este tiempo Jesús nos llama a imitar a su madre, la Virgen María, con la virtud de la obediencia. Cumpliendo mi deber de ciudadano y cristiano, me ayudo y ayudo a los demás. Cultivamos la esperanza, conociendo nuestro propósito como cristianos, perseverando en la fe. Perfecto. Recuerden que la primera que caminó con Jesús, que cargó la cruz, fue María. Fue María. María hizo todo el camino con su hijo Jesús. María tuvo también que cargar la cruz del sufrimiento, de ver a su hijo vejado, destruido, golpeado, dañado. Y también ella tuvo que tomar sus decisiones. Ella también sufrió. ¿Sí? El ejemplo ideal, maravilloso, de acompañamiento de Jesús, de tomar la cruz, es María, porque ella es la primera discípula. María es la primera discípula. Muy buena la intervención esa de incluir a María. María es la primera que caminó con Jesús, que asumió su cruz y entonces disfrutó de la tercera parte que vamos a ver ahora, y obtuvo los frutos de la resurrección. Ella, gracias a su hijo, y también toda la humanidad. Por supuesto que María siempre está asociada, ¿verdad?, a Jesús, y la obediencia de María fue una cosa estupenda, realmente. Gracias por esa pregunta, muy buena. ¿Alguien más o seguimos? Una pregunta más. Sí. Dice, preguntan los Martínez de Cristo, tú y yo. ¿Cómo puedo apoyar o ayudar a cargar la cruz a una persona cercana que se ve afectada por el COVID-19? Bueno, aquí hay muchos recursos. Quizás los que nos estamos siguiendo estamos en relación en este momento, podrían también aportar cómo ayudar a llevar la cruz. Primero, la cercanía. La cercanía, su llamadita, su mensajito. Ciertamente cuando hay un paciente que tiene la enfermedad, tiene el problema, pasa por momentos muy difíciles a causa de los altos grados de la temperatura, la fiebre muy fuerte, muy mala, ¿verdad? Entonces, quizás con el paciente no, pero sí con los familiares, la cercanía, el acompañamiento, invitar a la protección, que no están solos, ¿verdad? Y también si podemos también acercarnos de alguna manera con la protección de vida, de ayudar en la solidaridad, por ejemplo, con algunos productos, algunas cosas. Hay muchas formas que podamos hacer, pero siempre esas formas que usemos, si son, digamos, que impliquen acercamiento físico, hay que cumplir con todos los requerimientos de las autoridades. Han establecido los protocolos de protección tanto para mí como para la otra persona. Siempre, siempre, siempre. Pero en este momento podemos vivir la solidaridad de muchas maneras. La oración, la llamada, el mensajito,
digamos, la cosa también, digamos, efectiva, no solamente afectiva, sino algo constante, algún producto. Muchas veces tenemos necesidad de todo en este tiempo, porque no todo lo podemos comprar o tener a la mano. Hay muchas formas, yo pienso, que podemos desarrollar, siempre, reitero, respetando los protocolos establecidos. Tenemos un mensaje de la comunidad Unidos por el Amor que dice: un abrazo al padre pastor de nuestra comunidad y muchas gracias por esta charla que nos enseña y alienta en esta situación que vivimos. Muchas gracias, muchas gracias. Y recibo su abrazo, lo recibo con mucho gusto. Con mucho gusto. Bien, continuamos, Westmaster. Vamos a ver una última pregunta para continuar. Sí, una última, venga. Muy bien. Los de la Cruz de Renovación de Amor preguntan: ¿sabe que Pedro se hundió porque sintió temor cuando iba caminando sobre el agua? ¿Podríamos nosotros en la situación actual caer en depresión si sentimos miedo al igual que Pedro? Sí, recuerde que la primera cosa, el miedo, el temor son situaciones normales en un ser humano. Cuando una experiencia extrema, las experiencias extremas, cuando las vivimos, generan estos temores. Lo importante es que demos salida a estos temores, buscando ayuda y sobre todo manejar eso que le decía, ese principio de la idea irracional que va a pasar, va a pasar, va a pasar. No. Y unirlo con la realidad. Lo que pasa es que lo que yo pienso lo equiparo con la realidad. Si yo lo pensé, va a pasar. Y eso no es así. Eso no es así. Entonces, el temor lo puedo manejar. El miedo, cuando es muy profundo, muy fuerte, entonces tengo que buscar ayuda. Pero es normal que experimentemos temor por esa situación. Lo importante es que somos cristianos, vamos a superar esto, que no estamos solos, y la situación es difícil, la barca se está tambaleando, pero en la barca está Jesús. Y Jesús no deja a los suyos solos. Nunca. ¿Estamos claros? Que no estamos solos. Podemos continuar, Padre. Bien, seguimos entonces. Entonces ya la primera parte decimos caminar con Jesús y cargar la cruz. Y ahora vamos a ver, después de caminar con Jesús y de cargar la cruz, vamos a ver ahora los frutos de ese caminar y de ese cargar la cruz, que es la tercera parte. ¿Ok? Entonces caminamos hacia la Pascua con amor. Por eso a hoy, vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús desde la entrada de Jerusalén hasta la resurrección. Vivir la Semana Santa es descubrir qué pecados hay en mi vida y buscar el perdón generoso de Dios en el sacramento de la reconciliación. Ven ustedes que son acciones. Esta tercera parte es una tercera parte que es práctica. Si yo he caminado con Jesús, y caminar con Jesús significa tomar decisiones, y cargar la cruz implica entonces consecuencia de esas decisiones, ahora vamos a ver remedios para esa situación que nos puede llevar a cargar la cruz. ¿Ok? El tercero, vivir la Semana Santa, es afirmar que Cristo está presente en la Eucaristía y reconocerlo en la comunión, ¿verdad? La otra parte, vivir la Semana Santa, es aceptar decididamente que Jesús está presente también en cada ser humano, que convive y se cruza con nosotros. Vivir la Semana Santa es proponerse seguir junto a Jesús todos los días del año, practicando la oración, los sacramentos, la caridad. Yo pienso que nosotros los encontrados y los cristianos seremos otra cosa a partir de esta experiencia del coronavirus. Tenemos que ser distinto. Nuestra vivencia religiosa tiene que ser una vivencia, digamos así, de mucho más profundidad, mucho más compromiso con la iglesia misma, conmigo mismo, con la familia,
tienes que llevarnos a cambiar. Eso es. Y eso es fruto entonces de esa decisión de querer resucitar con Jesús, de esos frutos, ¿verdad?, de esperanza. Bien. La vivencia entonces profunda de la Semana Santa, la Semana Mayor, nos permite entonces celebrar la resurrección. ¿Cómo vamos a celebrar la resurrección? Algunas acciones. Globalizando la solidaridad y el amor entre las personas. Tomando cada vez más conciencia de que el mal, el hambre, el sufrimiento y la enfermedad del otro sean realidades que me atañen a mí. Eso es, eso. Que el otro sufre, que está pasando hambre, que tiene dificultades, eso tiene que importarme a mí. Porque hasta ahora, reitero la frase esa, he estado viviendo en un mundo enfermo y pensando que yo estoy sano. Y es imposible pensar que yo pueda vivir sanamente en un mundo enfermo. Entonces, por eso yo tengo que buscar el cuidar al otro, el que el otro me atañe, el que el otro me preocupa, el que el otro es importante, el que el otro es mi responsabilidad. Entonces, creando una economía más humana y solidaria, otra forma también de vivir la profundidad de celebrar la resurrección. La vivencia profunda entonces de la Semana Mayor nos permite celebrar la resurrección de otra manera, dedicando cada año 1% significativo de las propias ganancias a la investigación, a combatir el analfabetismo, a promover programas educativos e ir al encuentro de los que tienen menos, evitando las dádivas. Yo siento que cada familia a partir de ahora tendría que sacar ese % que yo voy a dedicar a la solidaridad, que puede ser de acuerdo a la sentada de cada quien. Quizá podrá una familia o una persona dedicar buenos dividendos a la investigación, que lo hagamos, que lo podamos también hacer, por ejemplo, para combatir el analfabetismo, que lo hagamos, pero que tenemos que hacer algo para manifestar que el otro me importa, que el otro me atañe, que el otro es mi responsabilidad. Miren ustedes cuántos artistas, jugadores de, digamos, deportes diversos, empresas, compañías, personas, familias, están aportando grandes capitales para la investigación, por ejemplo, movidos por esta situación que nos atañe a todos, que nos daña, nos afecta a todos. Entonces son formas y comportamientos para celebrar la resurrección. Miren este otro, por ejemplo. Tomando conciencia de que en una época en la que la crianza de los hijos, por razones mayores, se delega a menudo a otras figuras e instituciones, el coronavirus obliga a cerrar la escuela y nos obliga a buscar soluciones alternativas, a volver a poner a papá y a mamá junto a los propios hijos. Nos exige entonces volver a ser familia. Esa es a pesar de la desgracia que ha generado el coronavirus, también vamos a aprender grandes lecciones del coronavirus. Esta es una, que los hijos, la educación de los hijos, necesita a papá y a mamá. A ver cómo vamos a hacer a partir de ahora, a partir de esta experiencia que estamos viviendo, y aprovecharla para unir más la familia, para conversar, para celebrar en cuanto se pueda también eso. Bien, miren ustedes todos esos frutos de la resurrección. ¿Okay? Bien. He mencionado entonces cómo celebrar la Semana Santa, frutos posibles de resurrección, y ahora quiero ofrecerle, el Señor nos ayuda a entender lo que significa realmente vivir, ser personas, ser familia, ser nación y ser continente. Algunas enseñanzas que les presento. Primero, que logremos efectuar el funeral de la indiferencia para que resucite el compromiso. Si nosotros los seres humanos, después de esta experiencia del coronavirus, logramos con él, vamos a sepultar el coronavirus, vamos a vencerlo, y con él
sembrar, enterrar la indiferencia para que resucite el compromiso, entonces ya la muerte de esos seres tan queridos ha tenido sus frutos abundantes. Recuerden que la muerte de Jesús nos trajo un fruto, la vida, la resurrección. La muerte de ese ser querido que yo amaba tanto, entonces me va a traer un mayor compromiso por la condición humana y por la realidad de la familia. ¿Ven ustedes cómo esta situación podemos verla desde el punto de vista de la fe y podemos también tener respuestas positivas? La segunda, que consigamos sepultar la envidia para que resucite la caridad. Recuerden que la envidia fue uno de los tipos de coronavirus que enterró a Jesús, que dañó a Jesús. Entonces, vamos a sepultar la envidia para que resucite la caridad, el amor. Y eso es un fruto entonces de resurrección. Tercero, que podamos incinerar el egocentrismo para que renazca la honestidad y el decoro. El egocentrismo es lo que nos está llevando o lo que está generando esta famosa corrupción. Que venga entonces la honestidad y el decoro. Si nosotros logramos, como fruto de esta experiencia de coronavirus, incinerar, no digo sepultar, porque sepultar se van a quedar ahí los restos, los huesos, ¿no? Incinerar, que no quede nada, que se vuelva polvo, el egocentrismo, entonces tendremos honestidad y decoro. 3 acciones maravillosas que podemos hacer nosotros. Y miren estas 3 más. Que consigamos exterminar la ansiedad para que prospere la paz. Es decir, que seamos capaces de manejar nuestras ideas irracionales, negativas, y estar pensando que son realidad, una realidad, sepultar eso, dañar eso. Y eso lo logramos entonces ¿con qué? Con la paz. En una persona, cuando nosotros se desarrollan esos cuadros ansiosos, ¿qué es lo que está pasando? Es que no hay paz, porque esas ideas irracionales nos están dañando, destruyendo, nos están quitando, robando la paz. Y el siguiente, que logremos consumar el funeral de la insensatez para que resurja entonces la prudencia, la insensatez. Ustedes saben cuántas acciones insensatas incurrimos los seres humanos, los papás, los esposos, las parejas. Cuántas acciones insensatas. Esa insensatez la podamos sepultar y que surja entonces la prudencia. Que sea la prudencia lo que nos guíe siempre a nosotros y que sea ese entonces un fruto de resurrección. Y por último, que alcancemos enterrar el oportunismo para que resucite el altruismo. Voy a sacar aprovecho para hacer una propaganda, ¿verdad? Voy a sacar el Viernes Santo un mensajito por Facebook y por Instagram sobre esto precisamente, sobre los oportunistas. Que podamos alcanzar a enterrar el oportunismo para que resucite el altruismo. Usted sabe lo que significa que nosotros los seres humanos no tengamos miramiento para, por ejemplo, comenzar a sobrevaluar productos de primera necesidad e incluso de salud para aprovecharnos de la desgracia ajena. Es una cosa terrible y eso se llama oportunismo. Aprovechar esta situación extrema para yo entonces enriquecerme. Eso es una cosa, eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Vamos entonces a sepultar, a incinerar ese oportunismo para que surja entonces el altruismo. Y eso es lo que queremos nosotros, eso es lo que buscamos. 3 más. Que alcancemos el logro de sepultar la inflexibilidad para que renazca entonces la misericordia. Cuando una persona es inflexible, entonces daña la misericordia, porque entonces esa capacidad de ser misericordioso, de ponerse en los zapatos del otro,
la perdemos. La inflexibilidad, la rigidez, no nos permite ser misericordiosos. Entonces tendríamos que revisar eso para sepultarlo, incinerarlo, y que surge entonces la misericordia. La siguiente, que consigamos realizar el requiem de la violencia. El requiem. ¿Sabes lo que es el requiem? Una palabra latina. Es decir, ese anuncio que viene, hemos acabado con la violencia intrafamiliar y nacional para que florezca entonces la amabilidad. Que sea la amabilidad la que resucite, la que surge en la familia. ¿Se imagina familias moderadas por la amabilidad? En la calle, por ejemplo, los conductores que nos manejemos con la amabilidad deseada y querida, la cosa sería distinta. Pero tenemos en nosotros, en nuestro DNA, la violencia. Eso hay que incinerarlo, quitarlo, sacarlo, para que surja la amabilidad, que también la tenemos, que también la tenemos, pero que pasa que la violencia como que la ha arropado y no la deja surgir. Que obtengamos también, por último, la muerte del activismo, para que surja entonces el cultivo de la vida interior. Una persona que cultiva su vida interior es una persona que sabe enfrentar las experiencias extremas. Eso es. Bien. Aquí ya resumimos y estamos terminando. Me he extendido demasiado, ¿verdad? He abusado de ustedes. Disculpen, ¿verdad? Resumiendo. Entonces, para obtener los frutos de la resurrección, buscaré acompañar a Jesús desde la entrada de Jerusalén, de Jerusalén hasta la resurrección, descubrir qué pecados tengo yo que debo confesar, afirmar que Cristo está presente en la Eucaristía y recibirlo, aceptar decididamente a Jesús en mi vida, mi persona, ¿verdad? ¿Y cómo celebraré entonces esa resurrección? Globalizando la solidaridad, tomando cada vez más conciencia del mal, del hambre que hay en la sociedad, que en mi vecino, que vive enfrente, al lado, encima o abajo, dedicando cada año 1% significativo de mi ganancia a la investigación, a combatir el analfabetismo, a programas educativos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego aquí les presento nuevamente, ¿verdad? El Señor nos ayude a entender entonces lo que significa realmente vivir, ser personas, ser familias, ser nación, ser continentes. Ahí tenemos entonces, ¿verdad? Esas, creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 formas de cómo vivir, ser personas, ser familia, ser nación, ser continentes. Vamos a sepultar la indiferencia, la envidia, el egocentrismo, la ansiedad, la insensatez, el oportunismo, la inflexibilidad, la violencia, el activismo. ¿Para qué? Para que resucite entonces el compromiso, la honestidad y el decoro, la paz, la prudencia, el altruismo, la misericordia, la amabilidad y la vida interior. Eso es lo que buscamos, queridos hermanos. Y si logramos eso, entonces hemos caminado junto a Jesús, hemos cargado su cruz y tenemos entonces los frutos de la resurrección en nosotros. Muchas gracias y disculpe que fui tan largo. Padre, gracias a usted. De verdad que gracias a usted. Tenemos varios comentarios y 2 o 3 preguntas. El primer comentario que tenemos es de Fe María, que dice: muchas bendiciones, Padre Pastor. Gracias por fortalecer nuestra fe en medio de tanta angustia y de temores. Gracias a ustedes por dar sentido al sacerdocio nuestro y sobre todo porque para mí, saben ustedes que Encuentro Matrimonial no es un movimiento más, es mi movimiento, es el movimiento donde yo crecí, nací, resucité, he hecho de todo. Le debo demasiado al movimiento y todo lo que puedo hacer es poco por lo que me ha dado el movimiento a mí. Tenemos un comentario de unos ex arquidiocesanos, Eddie y Aníbal Rosario. Dice: excelente, bendición a usted, Padre Pastor. Que Dios le siga iluminando.
Gracias a ustedes, gracias. Tenemos una pregunta de los Contreras de Milagro de Amor. Dice, una de las frases que abarca este tiempo, la cual sería ley de vida, consumar la insensatez para que renazca la prudencia. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y preguntan que si puede poner, por favor, la primera imagen de lograr la resurrección. Esta. ¿Es esa? Es la primera imagen me imagino que la primerita imagen que dice lograr la resurrección. Ok. ¿Será esta? Exactamente, esta misma. Globalizando la solidaridad y el amor entre personas. Este PowerPoint, Carlos, yo te lo voy a mandar para que tú lo mandes a todas las comunidades. Perfecto. También le queremos recordar a los presentes, a los que están participando y conectados, que esto va a ser subido a la página de la Arquidiócesis de YouTube ya mañana, para que el que quiera retomar alguna diapositiva o algún comentario que haya hecho el padre lo puedan revivir de forma grabada. Muy bien. Muy bien. Los arquidiocesanos que dicen, quizás nos despiden ellos a nosotros, ¿verdad? Todos los que nos han seguido. Y eso. Y invitar también para el Via Crucis. Los arquidiocesanos, por favor, activen sus micrófonos. Y Carlos se puede preparar también la canción para que terminemos con la canción, escuchando la canción. Ok. Aquí estamos en el aire ya, gracias al webmaster. Muy bien, muy bien. Muy agradecidos de Dios por estas horas que nos regala Dios a través de nuestro querido Padre Pastor. Y estoy muy emocionado, muy esperanzado y sobre todo con una fe puesta en Él, en esa pasión que hoy, escuchando la Eucaristía, la vivimos completa y nos prepara para iniciar este camino de esta Semana Santa con Él puesto en nuestras mentes, poder realmente obtener esos frutos de la resurrección. Yo también me siento muy feliz. Como le decía al padre Pastor desde que nos mandó el título de esta presentación de hoy, yo le dije, wow, eso se parece a lo que yo he pasado. Un camino doloroso, pero una esperanza increíblemente puesta en Dios. Y realmente me ha llenado, me ha motivado, a pesar de que el padre se la encuentra un chinlana. Yo creo que sí, que se ha pasado, pero fue muy buena, muy llena de esperanza, por lo menos particularmente en lo que a mí me atañe, realmente me llena de una fortaleza increíble, porque me hace pensar que sí se puede, que lo que hemos estado haciendo, aunque tal vez no nos dejen los frutos que quisiéramos, pero es lo correcto. Sobre todo esa parte del oportunismo lo he vivido en estos días increíblemente, porque me atemoriza el ver cómo gente desalmada, que tal vez ni es del rubro de la medicina o de cualquier institución que
que debe mantenerse trabajando para servir, se sirven de algo que tal vez ni conocen y lo hacen sin el menor reparo ni nada. O sea, eso es increíble. Nosotros nos dedicamos a la venta de equipo de seguridad y es una cosa desastrosa. O sea, la misma mascarilla que yo te vendí a ti, la caja de 20 a 1,000 pesos, y la están vendiendo a 12,000. Tú dices, pero Dios mío, esto es increíble. Pero nada, este es el mundo, es el mundo que nos ha tocado vivir y en el que tenemos que demostrar que somos fieles cristianos, que estamos hechos de la misma carne y hueso que todos. Y cambiarlo con nuestros actos. Exactamente, pero que podemos, como Jesús, ser diferentes en el mismo mundo que a Él le tocó vivir. Queremos también darle las gracias a todo el que se ha conectado, en especial a nuestros hermanos los nacionales, Félix y María, que andan por ahí, también los Cepín, Juan y Rosy, que han querido conectarse con nosotros de la Arquidiócesis de Santiago. El padre Adriano también. El padre Adriano, que estuvo con nosotros en YouTube. Pedirles perdón porque se nos cayó la plataforma de YouTube. Pero nada, es un primer intento y creo que ha sido de muchísimas buenas cosas para todo el que ha tenido la oportunidad de estar conectado. Así que encontrados y conectados, ha sido un éxito, una grandiosa bienvenida. Gracias. Vamos a hacer, les invito a que hagamos una oración, un Padre Nuestro, pidiendo por todas las personas que en nuestro país están enfermas, para que el Señor Jesús les regale la salud, y sobre todo a sus familias, para que la esperanza nunca desaparezca de ellos y siempre esté presente. Todos juntos hacemos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerden ustedes, encontrados, conectados, siempre, entre nosotros y con Dios. Así es. Lo despedimos, Padre, con la canción que usted puso en el inicio, no sin antes leer un comentario de los hermanos Candelier de la comunidad El Arca del Amor. Dice: muchas gracias, Padre Pastor. Nos sentimos bendecidos de poder tener a un ser humano que se entrega sin medida para hacernos ver un mundo que pueda ser más justo. Gracias de corazón. A ustedes, gracias de corazón también. Cuídense, le quiero mucho. Larry Monche nos va a invitar a don Pepe a cenar. Y a don Pepe. Yo creía que era una bichuela con dulce que tú querías. Una berenjena. Caminar con Jesús es algo más que venir a la iglesia, sentarse a escuchar. Es dejar el orgullo y amar de verdad.
es dejar las teorías a un lado y actuar. Caminar con Jesús es mucho más que la ofrenda y el diezmo que das. Es buscar a la oveja que perdida está y mostrarle el camino hacia la eternidad. Es compartir la tristeza y la felicidad con aquellos que son maltratados por la sociedad. No es decirles te amo y por ti voy a orar. Es cubrir con amor cada necesidad. No es un beso, un abrazo que se esfuma y se va, pues Jesús fue entregado con un beso fatal. Caminar con Jesús encierra mucho más. Es algo que con palabras no se puede explicar. Caminar con Jesús es algo más que escuchar un sermón o una predicación. Es unir nuestras fuerzas como pueblo de Dios y trabajar en la viña de nuestro Señor. Compartir la tristeza y la felicidad con aquellos que son maltratados por la sociedad. No es decirles te amo y por ti voy a orar. Es cubrir con amor cada necesidad. No es un beso, un abrazo que se esfuma y se va, pues Jesús fue entregado con un beso fatal. Caminar con Jesús encierra mucho más. Es algo que con palabras no se puede explicar. Es compartir la tristeza y la felicidad con aquellos que son maltratados por la sociedad. No es decirles te amo y por ti voy a orar. Es cubrir con amor cada necesidad. No es un beso, un abrazo que se esfuma y se va, pues Jesús fue entregado con un beso fatal. Caminar con Jesús encierra mucho más. Es algo que con palabras no se puede explicar.
vamos de la mano. Yo te necesito cerca, no importa lo que haré, porque sé que no hay nadie como tú. Cada uno tiene un amor de verdad. Tú serás el mío para siempre, vida mía. Buscaría en todo el mundo para llegar a ti, porque sé que no hay nadie como tú. Es un largo viaje al que iremos los dos, y si yo me perdiera, guíame, si me dieran fortuna, no la ambicionaría, la podría perder mañana y no me importaría, pero si te pierdo vida, no sé